Hola muchachos, que espero que se encuentren muy bien. Quiero felicitar al portal Defensa Sape, que es un portal peruano, se lo recomiendo. Y un saludo para ellos, no sé quién son, no los conozco, pero hacen una entrevista brutal. Respecto a, bueno, hay cosas que yo ya lo he mencionado, respecto a a lo que Perú podría tener el día de mañana. Ya. Hay una entrevista que me parece digna de comentar. Habla de los 40 años de los Mirage, que ha tenido muy buena plataforma dentro de Perú. Lo mismo de los MiG-29, que recordemos que fueron comprados de segunda mano. Y dan datos que me parece relevante mencionar. Por ejemplo, hoy día los países a nivel global dan, y yo estoy de acuerdo con eso, y creo que es así, hay una demanda masiva y también hay aviones casas que se han dado de baja. A nivel global, después de la guerra de Ucrania, yo vuelvo a insistir, aquí hay una demanda y es cosa de ver las noticias de, no sé, por la India, el mundo, otros países del Medio Oriente, Qatar, que han pedido casas en números brutales, Japón, Australia. O sea, a nivel global hoy día hay una demanda brutal en temas de casas. Y la guerra de Ucrania también ha pasado de cierta forma a pasar la cuenta a todos los países que quieren tener una casa o renovar sus casas. Y me parece bien cuando dicen, bueno, que no es como ir a pedir un auto, comprar un vehículo. No, si estoy de acuerdo en eso. Los procesos, por ejemplo, cuando Chile compró los Block 50 se demoraron 7 años aproximadamente. Eh, los famosos lotes. Yo le he hablado muchas veces que la empresa Lockheed Martin tiene lotes, la empresa tiene lotes. Por ejemplo, se vendió a Rafales en lotes combinados entre aviones usados y aviones, por ejemplo, nuevos. Y aquí también el tema en la entrevista habla de la sobredemanda de Suecia, especialmente con el ingreso a la OTAN, lo que significa que afecta directamente a la entrega de casas Gripen a los amigos del Brasil, de Agota. ¿Ya? Esto no se había dado. ¿Ya? Aquí hay una demanda brutal. Y hay demanda de Rafale, Gripen, Eurofighter, F-16. Sabemos que F-16 hoy día en el mercado hay países que lo están dando de baja y es, de cierta forma, yo vuelvo a decir, el F-16 es una apuesta que se está abriendo al mercado como remanente bastante interesante. Estados Unidos, la Guardia Nacional también ha dado de baja unos Block 15, Block 20, Tailandia igual, otros países. ¿Por qué? Porque han saltado otros tipos de casas. Eh, el Rafale, todos sabemos que los Rafales funcionan en cadena de producción, que me parece interesante, y aproximadamente, bueno, no aproximadamente, 60 años. Todos esos casas están vendidos. Entonces, si Perú quiere tener Rafale, va a tener que ponerse a la colita. Vuelvo a repetir, esto yo no es la primera vez que lo escucho y me parece interesante lo que dice en nuestra entrevista al portal Defensa Sape. Esta no es la primera vez que lo escucho, que hay una cola o una fila, si tuviéramos que llamarlo en ese concepto, de demandas de casas Rafales. En tema, por ejemplo, por eso Brasil ve la posibilidad de comprar casas F-16. ¿Para qué? Para reemplazar la MX, pero también sabe que no puede pedir porque ellos quieren tener más casas Gripen, pero no pueden. ¿Por qué? Porque hay por el ingreso de la OTAN, hoy día Suecia quiere abrirse y también quieren meterse a la guerra de Ucrania con esas casas. ¿Para qué? Para el tema del combate. Súper importante esta cosa de probarse. Mientras tú no te mueves, tú no sabes cómo funciona. El KF-21 está, todo el mundo sabemos que ha empezado un proceso, yo también lo he dicho en otros videos, que los primeros que van a tener va a ser Corea. Después de que tenga Corea, porque ya hay un pedido inicial de 20 casas de este tipo, después de eso podría venderlos. Ahora, sabemos que Perú es uno de ellos posiblemente compradores. Ya, nuestra realidad, nosotros compramos a crédito, a diferencia de la India que ponen un billete verde sobre otro billete verde inmediatamente. Sí, también en la entrevista me parece interesante esta mirada de la posibilidad de cierta forma de Perú hacia los chinos, el KF, el JF-17,
Él dice, y que me parece interesante, que todos los materiales, todos los componentes, la mayoría de estos casos son motores rusos, excepto el J10, ¿ya? Que sería... Pero hay un problema, que nunca se ha sido probado en combate. Aquí nuevamente volvemos al mismo tema. Los cazas probados en combate. Por eso Suecia le interesa especialmente al Gripen colocarlo en Ucrania. Muy interesante la entrevista, los felicito. Vuelvo a felicitar al portal Defensa SAPI, que me parece interesante. También los países que han comprado, por ejemplo, Rafale como más antiguo, no significa que sean malos. Significa que son generaciones anteriores, tan simple como eso. Como los años 90, los F-16, el Block tercero tuvo la cúspide y hoy día sabemos que hay varias variantes de F-16. Son evoluciones que van teniendo los cazas en el tiempo. Todos los cazas, casi todos, o tienen materiales chinos, perdón, un avión un Rafale, un Aerofighter, o tienen materiales americanos, ingleses, o sea, puede ser un inyector israelí, o sea, todos los cazas tienen ciertos materiales de otros países. Por eso muchas veces piensan, no, que no te vamos a vender ese caza, o ciertas limitancias. No es tanto así, depende mucho también de los factores económicos, los acuerdos que se pueden llegar. Respecto a las condiciones o condicionantes de materiales de casas que tengan materiales, por ejemplo, Rafale tiene algunos materiales que son americanos, los mismos Eurofighter, los mismos el sueco, o israelí, o inglés, o americano. ¿Ya? Entonces, los cazas, porque siempre se habla en caso de un conflicto que tú tienes limitancia o limitante. Bueno, sí, todos los países que entran en un conflicto, en una guerra, se corta esa línea de mantenimiento de los cazas. ¿Por qué? Porque de cierta forma entra en un conflicto militar. Y eso es básicamente todos los países que entran en conflicto pasa eso. ¿Ya? No es una cosa que te corten de cierta forma a ti o te pongan limitantes. No hay limitantes. Las limitantes serían en caso de un conflicto, bueno, va a depender de cierta forma a quien apoya el país, pero básicamente es eso. Ahora, el tema de este tipo de, incluso los mismos rusos tienen ciertas limitaciones a la hora de entrar en conflicto de apoyo o no apoyo. ¿Ya? Entre los bloques, entrar de una guerra, de un conflicto así, la OTAN, mire, hay otra cosa interesante que me parece ahí y que creo que tiene toda la razón en esta entrevista. Yo vuelvo a insistir, cuando alguien dice, no, yo tengo categoría OTAN, ¿sabe lo que significa tener una categoría OTAN, un caza? Bueno, les cuento. Cuando un caza tiene categoría, OTAN está estandarizado, entre comillas, para toda la OTAN, esos cazas. Ahora, cuando ese caza se vende a un país que no sea miembro de la OTAN, que no sea del Tratado del Atlántico Norte, porque pueden haber miembros, categoría 1, categoría 2, lo que ustedes quieran. Pero cuando tú no eres activos, no eres parte de ese grupo, hay ciertas limitancias. Por ejemplo, te pueden quitar un software, un hardware o un sistema de armamento, por ejemplo, como pasó con Egipto con algunos cazas Rafale, que el Rafale lo tienen en la OTAN, pero Egipto no lo tiene, incluyendo misil. Eso, por eso cuando me dicen, no, es que la OTAN, y tienen razón en la entrevista, es la otanización o la OTAN en sí misma, tiene cosas que son propios de ellos. ¿Ya? Los rusos tienen un caza, por ejemplo, de producción de servicio de exportación y otros de uso solamente de ellos. Y por ejemplo, también en la entrevista me parece muy bueno que se aclare, por ejemplo, el Raptor jamás se va a vender, se intentó vender, se intentó comprar por Israel en tiempo de Donald Trump, ese caza no se vende, es el chiche de Estados Unidos, no se vende. El F-35 todos sabemos que es un caza caro. Y me llamó profundamente la atención algo que dice en la entrevista, que los Su-57, que son 22, yo pensé que eran más, la verdad la cosa, porque se hablaba de una producción hasta 30 el año 2024 al 25. O sea, actualmente él dice en el informe que hay un informe de que son 22 operativos. Y dice algo muy interesante, dice que el Su-57 ya no se va a producir más, o sea, se quedan con esos cazas los rusos
y saltan a la sexta generación. Por eso es importante hoy día visualizar, tener claro en qué casa nos apuntamos. Hoy día, cuando, mire, si hablamos, por ahí también he escuchado cuánto tiempo se da, no es que Chile podríamente traer Rafales. ¿Sabe cuánto tiempo podríamos tener un Rafale? Primero, no teníamos la plataforma. Segundo, están todos pedidos por lo menos de aquí al año 2028 o 2030. Y hay lista de espera. Simple. Creo que Chile no está dentro de la lista de espera. Me parece muy importante la entrevista. Se llama "En las ventas de aviones de combate todos los países ponen condiciones". Y es verdad. A veces sí, a veces no. Revisen. Un saludo grande para los chiquillos del portal Defensa SAPE.